Bueno muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El objetivo de este video, como les había dicho, entonces es pues explicarles un poco cómo es el tema de la anatomía del sistema nervioso, que continuemos pues como en este proceso, en esta explicación. Les voy a estar contando un poco algunos conceptos, sobre todo la parte pues como de las funciones de algunas estructuras del sistema nervioso, para que esto les ayude pues a comprender mejor cómo opera el sistema nervioso, y además de eso pues para que logren hacer las actividades entonces que tenemos pendientes. Entonces el objetivo es que repasemos algunas cosas. Recuerden entonces, a propósito del sistema nervioso, lo que les había dicho, ¿cierto? Fisiológicamente se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, que el autónomo a su vez se divide en sistema simpático y parasimpático. Acá tenemos también anatómicamente cuál es la división, digámoslo así, del sistema nervioso ya central, desde una perspectiva pues anatómica, que se divide en encéfalo y en médula espinal. A su vez el encéfalo entonces tiene unos componentes que serían el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Y en el cerebro encontramos entonces los hemisferios cerebrales, que corresponden entonces a lo que conocemos como el prosencéfalo, ¿sí? Que a su vez se divide en telencéfalo y en diencéfalo. Todas estas estructuras incluyen los hemisferios, incluyen entonces cada uno de los lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital, a nivel de telencéfalo, y a nivel de diencéfalo entonces encontramos el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, ¿cierto? También está entonces el cerebelo, y encontramos también el tallo cerebral. Entonces esta es pues como una manera de verlo, ¿sí? De analizarlo. Acá tenemos pues como una fotico con esa división general que podemos tener de lo que corresponde al encéfalo. Sabemos entonces que el encéfalo incluye el cerebro, ¿cierto? El cerebelo y lo que conocemos como el tallo cerebral, ¿sí? Entonces, en términos muy generales y también evolutivos, se le nombra de esta manera: prosencéfalo, entonces sería a la parte superior, ¿sí? A lo que conocemos como la corteza. A su vez entonces se divide en telencéfalo, lo que estábamos diciendo entonces ahorita, que corresponde a los dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y a cada uno de los lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Luego también hace parte del prosencéfalo lo que conocemos como el diencéfalo, que estaría más o menos acá ubicado, que corresponde al tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Bajamos en esa estructura muy general y encontramos lo que conocemos como el cerebro medio o el mesencéfalo, y en el mesencéfalo encontramos al tectum y al tegmentum, tectum y tegmentum, ¿sí? Y al seguir bajando en esta presentación del encéfalo encontramos lo que se conoce como el rombencéfalo, donde está el metencéfalo, que corresponde al cerebelo y a la protuberancia, y al mielencéfalo, que corresponde a lo que conocemos como el bulbo. Digamos que estas son como las definiciones muy generales sobre las principales o generalidades en la estructura del encéfalo. Entonces resulta que ese cerebro, ¿cierto? Como tal, está cubierto por unas capas protectoras. Esas capas protectoras se conocen como las meninges. Estas meninges tienen pues unas tareas bastante relevantes. ¿Qué más relevante que la protección de lo que conocemos como el cerebro?
¿vale? Entonces aquí encontramos esas tres capas. La dura madre, que sería la capa más externa, se sigue la aracnoides, luego viene un espacio, este espacio de acá que se conoce como el espacio subaracnoideo, y la capa, digámoslo así, más interna, que está mucho más cerca del cerebro, que se conoce como la pía madre. Aquí quiero aprovechar para explicarles otros dos conceptos que no hemos, pues, aún no hemos logrado hablar, y es el tema de la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces ustedes ven acá, esto es una parte del cerebro, ¿cierto? Cubierto por las meninges, y en esta parte del cerebro vemos como dos colorcitos distintos. Cuando vemos este un poquito más oscuro es lo que conocemos como la sustancia gris, y esto más claro es lo que conocemos como la sustancia blanca. En la médula, así como lo vieron en el documento que leímos de Pinel, en la médula funciona, entonces está al contrario, y en el centro estaría lo que se conoce como la sustancia gris, y alrededor estaría lo que se conoce como la sustancia blanca. Entonces en el cerebro están así, están ubicados de esta manera, pero ya en la médula cambian. Sin embargo, digámoslo así, las funciones son similares y o corresponden pues a lo siguiente. Entonces cuando hablamos de sustancia gris, o esa parte que es un poco más oscura en esa visualización, estamos hablando del soma de la neurona, ¿cierto? De los cuerpos de las neuronas, y tiene una característica, y es que son amielínicas. No sé si recuerdan, todavía no hemos visto el tema de la neurona, ¿cierto? Pero si recuerdan, esto es más o menos, intenta pues ser una neurona, ¿sí? Y este es lo que corresponde, o lo que conocemos como el soma, el cuerpo de la neurona, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de que la sustancia gris está compuesta por soma de la neurona o cuerpo de la neurona, podríamos decir que estamos hablando de esta parte. La sustancia gris es muy importante también porque es amielínica, o sea, no tiene mielina. ¿Qué es la mielina? Es una sustancia que encontramos en las neuronas que va a permitir la velocidad, digámoslo así, la mejor comunicación, una comunicación más eficaz, más rápida entre las neuronas. Ustedes saben, en todo caso, que las neuronas están conectadas unas con otras, ¿cierto? Están conectadas unas con otras, y lo que permitiría la conexión, bueno, no están del todo juntas, están casi que juntas, digámoslo así, pero se comunican en esas redes que ellas forman, se comunican entre sí. Y la mielina, digamos que está por estos lados, recubre los axones. Por lo tanto, como la sustancia gris, esta parte de acá, decimos que está constituida por los somas, está constituida por los cuerpos, entonces decimos que es amielínica, o sea, no tiene de esta mielina. Sin embargo, esa sustancia gris, pues pese a que es amielínica, tiene unas funciones, digamos unas tareas muy importantes que tienen que ver con el control muscular, está relacionado con la percepción sensorial, está relacionada con la memoria, con las emociones, también con el habla, con la toma de decisiones y incluso con el autocontrol, ¿cierto? Entonces podemos decir que esas las funciones de la sustancia gris, ¿sí? Entonces es muy importante que ya nos vamos familiarizando con estos conceptos de sustancia gris y de sustancia blanca. Entonces en esa sustancia gris están todas, es esa parte entonces del sistema nervioso central. Se encarga también de integrar reflejos, de generar impulsos nerviosos, y en ella se encuentra la sinapsis, ¿cierto? Entonces eso en relación con la sustancia gris. Cuando hablamos de sustancia blanca,
Entonces ya estamos hablando de axones con mielina, ¿sí? Con mielina, y esa mielina es la que le da como ese brillo que hace pensar o que hace ver esa parte blanca, ¿cierto? Que sobresale y se diferencia entonces de la otra sustancia. Esa mielina entonces es de color blanco, blanco brillante, y ayuda, digamos que está en el tálamo, en el hipotálamo, en el tronco encefálico, en el cerebelo, ¿sí? Y permite la comunicación entre la materia gris y otras partes del cuerpo. Entonces tiene una tarea muy importante esa sustancia blanca, ¿cierto? Controla la temperatura, controla la presión de la sangre, el ritmo cardíaco, hambre, sed, emociones, hace que las redes neuronales sean mucho más veloces, y también está relacionado con la memoria, el aprendizaje y los procesos cognitivos. Como les dije entonces, se encarga también de conducir el impulso nervioso, ¿sí? Y forma fascículos o tractos nerviosos. Entonces, aquí a partir de esta imagen logramos explicar entonces las meninges, tan importantes, esas capas protectoras que nos protegen el sistema nervioso, que pudiera ser tan vulnerable, ¿cierto? Dura madre, aracnoides y pía madre, y también sustancia gris y sustancia blanca, que nos van a ayudar a conocer y a entender mucho mejor cómo funciona el sistema nervioso, específicamente el central. Acá están entonces algunas definiciones de dura madre, aracnoides y pía madre, como las funciones que estas tienen. Entonces ya nos encontramos con el cerebro. Del cerebro es muy importante, muchachos, que nos queden claro que es la porción más grande del encéfalo y está formada entonces por dos hemisferios. Entonces nuevamente que quede muy claro que el cerebro y el encéfalo son dos, digámoslo así, estructuras, son distintas, no son sinónimos. Eso es bastante importante que lo tengamos muy claro, que lo logremos diferenciar, y que el encéfalo constituye entonces, o hace parte del encéfalo, el cerebro, así como el cerebelo y así como lo que conocemos como el tallo cerebral. Entonces, volviendo a esta imagen de cerebro, esto es importante. El cerebro, ustedes ya lo saben, ya lo han visto, está dividido en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Digamos que a su vez pues están divididos por lóbulos, ¿cierto? Y esos hemisferios, a pesar de que cada lóbulo, digámoslo así, pudiéramos decir que tiene una función especializada, también cuando lo vemos desde la perspectiva más general, encontramos que cada hemisferio también tiene como una especialidad. Entonces vamos a hablar de esas especialidades de esos hemisferios. Pudiéramos decir entonces que en el hemisferio derecho encontramos percepción y encontramos orientación espacial, ¿cierto? Está relacionado con la conducta emocional. El hemisferio derecho tiene la facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento. También son capaces de, o nos permite más bien, recordar las caras, las voces, las melodías. Digámoslo así, podríamos decir que el cerebro o el hemisferio derecho tiene esa posibilidad de pensar, pero también tiene esa posibilidad de recordar en imágenes. Entonces, cuando piensen en el hemisferio derecho, piensen en esa parte creativa, piensen en esa parte no verbal, piensen en esa parte más intuitiva, ¿cierto? Que nos va seguramente a facilitar muchas cosas, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces, acá en esta otra imagen encontramos la especialización hemisférica. Eso nos da cuenta de una asimetría cerebral. Cuando hablamos de asimetría cerebral es que no podemos decir que los dos hemisferios tienen las mismas funciones, sino que hay una especialidad en uno y otra especialidad en el otro, que obviamente, claramente se están comunicando, ¿cierto? Se están comunicando por otra estructura que hay en el medio y digamos que se complementan,
se complementa. Entonces, del hemisferio derecho, les decía, intuitivo, al azar, holístico. Cuando hablamos de holístico es que ve las cosas pues como un todo. Concreto es fantasioso, es no verbal, es atemporal, analógico, ¿cierto? Las relaciones y lo que nos permite la ubicación espacial, formas y patrones, expresión artística, creatividad, sentimientos y emociones, podríamos atribuírselo a ese hemisferio derecho. Y el hemisferio izquierdo, entonces sería más lógico, lineal, simbólico, basado en la realidad. Ese sí mide tiempos. El lenguaje, podríamos decir que la ubicación del lenguaje y de las áreas que corresponden al lenguaje que hemos mencionado, que son el área de Broca y el área de Wernicke, podríamos decir entonces que están acá en el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo. ¿Listo? Entonces tiene como tareas la escucha, la expresión oral o verbal, ¿cierto? La asociación auditiva, análisis de la información, reconocimiento de acontecimientos seriales, actividades verbales como hablar, escribir, leer, entre otras. Entonces, esto es muy importante que lo tengan claro, que los dos hemisferios son diferentes, pero que pues se complementan y están en constante comunicación. También allí aparece un concepto que es el de contralateralidad, y es que bueno, cada hemisferio tiene una especialidad, pero si hay un daño cerebral en alguno de los dos, el impacto, digámoslo así, se va a generar probablemente, en términos muy generales, en el hemicuerpo, o sea, la mitad del cuerpo contrario a donde ocurrió la lesión. Si la lesión ocurre en este lado, entonces se ve afectado el hemicuerpo izquierdo, y si la lesión ocurre en el hemisferio izquierdo, entonces se va a ver afectado el hemicuerpo derecho. Entonces, esto pues a propósito de los hemisferios, de esa división del cerebro, ¿cierto? Que es tan importante, muchachos, que lo tengamos muy claro. Decimos entonces, ya lo hemos nombrado, ustedes ya lo reconocen, que el cerebro se divide en 4 lóbulos, bueno, podríamos decir 5 lóbulos, ¿cierto? Y aquí pues ya el cerebro está de otra manera. Podemos decir que la parte, entonces, esta parte de adelante, que es muy grande, una porción muy grande, corresponde al lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, ¿cierto? Y el lóbulo occipital en la parte posterior, debajo de temporal y occipital encontramos el cerebelo, y ese es el tallo cerebral nuevamente. Entonces es importante que nos ubiquemos allí. Y también es muy importante que reconozcamos, digámoslo así, las funciones generales de cada uno de esos lóbulos, ¿cierto? Como ustedes se han ido dando cuenta, digámoslo así, el céfalo es bastante complejo, el cerebro en su funcionamiento es muy complejo, todavía no tenemos muchas claridades de muchas cosas, ¿cierto? Pero las neurociencias han ido avanzando y nos han ayudado a comprender un poco esa correlación, ese correlato entre la conducta y el cerebro, el funcionamiento cerebral, como nuestro funcionamiento fisiológico y anatómico impacta la conducta, impacta el día a día, la manera como el ser humano se relaciona y demás, ¿cierto? Y cómo interactúa y cómo pues de todas las maneras se relaciona, hace sus cosas cotidianas y demás. Entonces vamos a mirar las funciones, algunas funciones generales, pues obviamente no vamos a abarcar todas las estructuras, pero sí vamos a ver las funciones generales del cerebro, de cada uno de los lóbulos, y algunas partes que pudieran ser muy significativas para nosotros los psicólogos. ¿Listo?